Plan de lectura día 21, mes 12. Libro del profeta Zacarías. Zacarías significa Jehová recuerda. Era un profeta que, como otros, provenía de un linaje sacerdotal. En el orden de nuestra Biblia, es el segundo de los profetas post-exílicos, es decir, que profetizaron después del retorno del cautiverio en Babilonia, siendo contemporáneo de Ageo, aunque Zacarías era más joven cuando inició su ministerio. Luego de 70 años en que los judíos habían estado padeciendo el exilio debido a sus pecados, el Señor se acordó de la promesa hecha a Jeremías y movió el corazón del rey Ciro de Persia para que emitiera un decreto en el año 538 a.C. que permitiría el retorno de los judíos exiliados a su tierra. El Señor levantó a Zorobabel, un descendiente de David y antepasado del Señor Jesús, para que liderara la primera ola de retornados judíos a Jerusalén, junto con Josué, quien ejercía como sumo sacerdote. Aunque al comienzo el regreso fue promisorio, pronto se levantó la oposición por parte de los enemigos históricos de Israel, y la obra de reconstrucción quedó paralizada por aproximadamente 16 años. El entusiasmo inicial dio paso a la apatía y la indiferencia hacia el Señor y su templo, que era el lugar donde se desarrollaba la vida religiosa del pueblo, donde éste se encontraba con su Dios. Es en ese contexto que, según relata Esdras 5, el Señor levantó a Ageo y Zacarías para exhortar al pueblo a continuar con la obra de reconstrucción, que el mismo Señor había mandado en primer lugar. Mientras Ageo trató el problema directamente, Zacarías animó a su pueblo haciéndole ver el plan general de redención del Señor. En Esdras 6 vemos que la profecía tuvo el efecto esperado, y el pueblo continuó con la reconstrucción, la que fue terminada en el 516 o 515 a.C. Esa primera parte del ministerio de Zacarías se ve registrada en su libro, aunque también lo que el Señor le continuó revelando, ya que su predicación se extendió por 50 años, desde el 520 al 470 a.C. Este profeta, según nuestro Señor Jesús, murió martirizado en el templo, siendo el último de los mártires del Antiguo Testamento según Mateo 23:35, al igual que el Zacarías anterior, como podemos ver en 2 de Crónicas capítulo 24. El tema del libro es la esperanza en el propósito inmutable del Señor. Anima al pueblo de Dios a vivir en victoria y a servir con diligencia y fervor, considerando las hermosas bendiciones que el Señor ha prometido y determinado para los suyos. Es esa esperanza la que debería motivar a la iglesia del Señor en ese entonces y debe ser así también ahora, sabiendo además que el núcleo de esa esperanza en el mensaje de Zacarías era el Mesías, siendo uno de los libros del Antiguo Testamento que habla más específicamente del Hijo de David prometido, tanto respecto de su primera como de su segunda venida. En el capítulo 1, Zacarías comienza exhortando a este pueblo, haciéndoles ver que sus padres habían desobedecido y por tanto habían recibido el castigo del Señor, porque no quisieron arrepentirse de sus malos caminos para volverse al Señor, pese a que Él los exhortó con sus profetas en reiteradas ocasiones. Por eso los entregó en manos de los babilonios por 70 años en cautiverio. Pero vemos la misericordia de Dios manifestada en que los llama a volverse a Él, y Él promete que se volverá a ellos. El Señor estaba extendiendo sus manos en misericordia hacia un pueblo rebelde y que persistía en su maldad. Así también nosotros somos llamados a volvernos al Señor. Es Él quien, siendo el ofendido, nos exhorta a volver a Él. Ante el pecado no hay otro camino que debamos considerar que no sea volvernos a Él. No podemos limpiarnos a nosotros mismos para luego volver a Él. Solo Él es quien puede limpiarnos y restaurarnos. Desde el versículo 7 encontramos una serie de visiones que Zacarías recibió en una noche, dando una perspectiva global del plan de Dios desde los tiempos del profeta hasta el futuro lejano, mediante el uso de diversos símbolos. En la primera visión destacan caballos, que serían el antecedente para la visión de Juan en Apocalipsis 6. El mensaje de fondo de esta visión es que el Señor será fiel a su palabra, trayendo fin al exilio babilónico que se prolongó por 70 años, restaurando a su pueblo y castigando a las naciones que lo oprimieron. Aparece aquí el ángel de Jehová, que es el nombre que recibe Cristo preencarnado en varias de sus apariciones en el Antiguo Testamento. No se debe confundir con el ángel que aparece para explicar la visión a Zacarías. Los caballos representan a los ángeles como enviados por Dios en su gobierno y cuidado sobre el mundo. Estos ángeles informan lo que han visto luego de recorrer toda la tierra, lo que desde luego es un simbolismo para referirse a un momento en el que Dios está a punto de obrar para cumplir sus promesas, ya que el Señor no necesita ser informado. Lo que vemos aquí es que el Señor está permanentemente atento e interviniendo en los hechos de su creación, para lo cual usa también a sus ángeles. En este contexto, dado que la tierra está reposada y quieta,
vemos la conmovedora imagen de Cristo intercediendo ante el Padre para que termine el cautiverio y la humillación de su pueblo, con lo que vemos reflejada su constante labor intercesora en favor de los suyos, consecuente con lo que dice la Escritura. En Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos aquí una ventana al cielo, donde vemos un diálogo entre el Padre y el Hijo respecto de su pueblo. El Padre responde con palabras consoladoras, según el versículo 13, y afirma: se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión, versículo 14. Ese celo es su amor ferviente y activo por su nombre, su gloria, su ley y su pueblo, como comenta la Biblia Herencia Reformada. Y no debe ser confundido con la pasión carnal que se da en el hombre, ya que en Dios siempre es un celo santo, no una emoción descontrolada que lo lleva a hacer locuras, sino una perfección que lo lleva siempre a hacer el bien de acuerdo con su carácter inmutable. Ese celo no solo lo lleva a derramar su ira en ocasiones, sino también a mostrar su misericordia y a bendecir con su salvación. En este caso, su celo lo llevaría a restaurar a su pueblo y traer juicio a sus enemigos. Si bien es cierto, varias naciones como los asirios y los babilonios habían sido usadas por Dios como instrumentos de juicio para su pueblo, ellas debían pagar por su impiedad, ya que eran responsables de su perversión y de la opresión que impusieron al pueblo santo. En contraste, el Señor declaraba aquí que Él volvía a tener misericordia de Jerusalén, que nuevamente esta ciudad vería su gloria y sería el lugar donde su presencia se iba a manifestar de manera especial y única en el mundo. Ni siquiera los grandes pecados de este pueblo podían frustrar el plan del Señor de traer gracia, consuelo y bien a los suyos, lo que encontraría su máxima expresión en la venida del Mesías prometido. Por último, en la visión de los cuernos, el Señor describe por medio de esa imagen a los poderes que han oprimido a su pueblo, pero luego presenta a los carpinteros, que son los agentes de su providencia y de su juicio, y que darán el pago a estos cuernos, es decir, a estas naciones y poderes que han oprimido los suyos. En este capítulo vemos, entonces, al Señor volviéndose con misericordia a su pueblo, exhortándolos a volverse a Él en arrepentimiento, a dejar los perversos caminos de sus padres y a consagrarse a su servicio. Podemos apreciar a un Dios en dominio de su creación y ejerciendo su soberanía para restaurar a su pueblo y para juzgar a sus enemigos. El Salmo 140 fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30:17. El desprecio a la autoridad de los padres es en último término un rechazo a la autoridad de Dios. El quinto mandamiento es el primero al que se le añade una promesa y se relaciona con ver el bien en esta tierra y disfrutar de la bendición de Dios. En contraste, quien desprecia a sus padres demuestra una profunda perversión en su corazón, que lo pone en posición de ser maldito, recibiendo la ira de Dios. No es casualidad que la desobediencia a los padres se mencione en contextos de espantosa decadencia moral, como en Romanos 1:30 o 2 de Timoteo 3:2, que son la antesala del juicio de Dios sobre la tierra, y en la ley de Moisés la rebelión abierta de un hijo era penada con la muerte. Deuteronomio 21:18 y siguientes. Apocalipsis 12. Este capítulo da inicio a un cuarto ciclo de visiones, donde destacan los enemigos de Cristo y de su iglesia, que son Satanás, la bestia y el falso profeta, además de los habitantes de la tierra que los siguen. No solo comienza un nuevo ciclo, sino que también da paso a la segunda mitad de este libro. Mientras que la primera mitad se centró en el conflicto externo de la iglesia y los no creyentes, esta segunda mitad aborda una perspectiva más espiritual y profunda. En particular, este capítulo debe ser entendido a la luz de Génesis 3:15, donde recién ocurrida la caída, se anuncia el conflicto que se presentará a lo largo de la historia entre los hijos de la mujer, es decir, el pueblo de Dios, y los hijos de la serpiente, que son los incrédulos. De entre los hijos de la mujer, habría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, el Salvador prometido. Ese conflicto se manifiesta desde Caín y Abel, pasando por todo el Antiguo Testamento. Se manifiesta claramente en el ministerio de Cristo y la Iglesia Apostólica, y continuará hasta el último día de esta era. Entonces, lo que en Génesis 3:15 era una semilla, aquí en Apocalipsis 12 lo vemos convertido en un árbol. Esta es la máxima expresión de ese conflicto anunciado en un comienzo y que se fue desarrollando a lo largo de la historia. Tomando una alegoría presentada desde el Antiguo Testamento, el apóstol Juan usa aquí la imagen de la mujer para referirse al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Esto lo sabemos porque el Mesías nace de ella, tal como nació de la nación israelita, los descendientes físicos de Abraham, cumpliendo así la promesa que el Señor hizo al patriarca de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero luego, en este mismo pasaje, la mujer se presenta como el pueblo del Nuevo Pacto, que continuó siendo perseguido por su fe en Jesús. Es
decir, hay un solo pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, que se presenta en la imagen de esta mujer. Sus dolores de parto representan su aflicción, mientras espera la llegada del hijo que fue prometido en Génesis 3:15. Por otro lado, tenemos al dragón, que es la serpiente antigua, es decir, Satanás, quien tiene cabezas coronadas de 7 diademas, representando su dominio espiritual temporal sobre el mundo corrupto. Se retrata en una imagen abominable. Está esperando que nazca el hijo de la mujer para devorarlo. Y es que desde Caín, el diablo incitó a sus hijos para que eliminaran a los hijos de la mujer, sabiendo que uno de ellos sería el Redentor prometido. Durante todo el Antiguo Testamento vemos que el cumplimiento de esa promesa estuvo en peligro desde el punto de vista humano. Pero Dios siempre intervino, ya sea por medios ordinarios o extraordinarios, a fin de preservar el linaje santo del Mesías, para que éste pudiera nacer y ser el Salvador de su pueblo. El último gran intento del diablo fue por medio de la persecución de Herodes a los recién nacidos, cuando intentó deliberadamente dar muerte al Mesías. Pero el Señor dio revelaciones a los sabios de Oriente y a José, a fin de preservar la vida de Jesús. Satanás incluso lo tentó durante su ministerio para intentar desviarlo de su fin, nuevamente sin éxito. Satanás, como era de esperarse, fracasó en su intento de devorar al Hijo. Ocurrió todo lo contrario. Jesús venció, cumpliendo su ministerio de humillación, y fue exaltado en su resurrección y ascensión, y ahora reina como el Hijo de David hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, rigiendo con vara de hierro a las naciones, imagen que es tomada del Salmo 2. Luego de esto se menciona una batalla entre los ángeles del cielo, donde Miguel dirige a los ángeles santos luchando en favor de Dios y su pueblo, y Satanás batalla junto con sus ángeles caídos por su reino de las tinieblas. Este conflicto angélico simboliza las consecuencias que tiene la victoria y exaltación de Cristo sobre esas potestades espirituales de maldad. Los términos Satanás en hebreo y diabolos en griego tienen la connotación de un enemigo y acusador en un proceso judicial, alguien que calumnia. Sin embargo, una vez que Cristo ha consumado su sacrificio donde purificó a su pueblo por medio de su sangre, el diablo ya no puede acusar exitosamente a los hijos de Dios, como dice la Escritura en Romanos 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta derrota de Satanás, que es la antesala de su condena final, se refleja en la imagen de la expulsión del cielo junto con sus secuaces, donde su obra no tiene más cabida. Esto desata la alabanza en el cielo, donde se presenta esta victoria como la toma del reino y el poder por parte de Cristo. Fijémonos que esto no se ubica en un futuro remoto, sino que se ubica como la consecuencia de su victoria como mediador entre Dios y los hombres, el Hijo de David e Hijo del Hombre. Esta victoria también la disfruta el pueblo de Dios, aunque todavía no por completo, pues esperamos la plena manifestación del reino de nuestro Salvador. Sin embargo, ya se puede decir, como dice el versículo 11, ellos le han vencido, lo que nos recuerda las palabras del mismo apóstol Juan, pero en otro libro escrito por él, esta vez en Primera de Juan, donde dice, habéis vencido al maligno, capítulo 2, versículo 13. Esto ocurrió solo en virtud de la sangre del Cordero, y es por eso que nuestra muerte por la fe y la proclamación del Evangelio puede ser contada como victoria. Este dragón derrotado ahora vuelca toda su furia contra la iglesia, la que es partícipe de algo así como un nuevo éxodo, ya que se usa la misma imaginería de este evento de redención para describir lo que vive el pueblo de Dios en esta era. La iglesia es llevada con alas de águila al desierto, tal como se dice que ocurrió con Israel en el Antiguo Testamento. Pueden ver Éxodo 19:4. Allí en el desierto es sustentada por Dios por 1260 días, según el versículo 6. O, como dice el versículo 14, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es el mismo periodo, 3 años y medio, y coincide con el lapso en que el patio del templo sería pisoteado por los gentiles. Ver el capítulo 11, versículo 2, y ahí se habla de 42 meses, que sigue siendo el mismo periodo, 3 años y medio. Y también coincide con el lapso en que los dos testigos harían su obra de evangelización en el mundo, como vemos en el capítulo 11, versículo 3. Nuevamente, vemos que Apocalipsis se trata de ciclos paralelos, y este periodo de 3 años y medio, expresado en distintas formas, se refiere a la presente era, donde la iglesia es sustentada por Dios mientras es perseguida por el mundo.
El hecho de que se refiere a la presente era y que es un lapso simbólico se confirma al ver que comenzó a correr luego de la ascensión de Cristo. Versículo 6. El origen de esta terminología lo encontramos en Daniel, quien profetizó que ese sería el tiempo en donde Antíoco Epífanes, quien por supuesto todavía no llegaba en tiempos de Daniel, pero estaba por venir, iba a afligir al pueblo de Dios. Ese fue también el tiempo de sequía luego del reto de Elías, y el tiempo que duró la guerra que terminó en la destrucción de Jerusalén, lo que fue profetizado por Jesús. Este tiempo es descrito como el milenio en Apocalipsis 20, pero por supuesto desde otra perspectiva. Entonces los 3 años y medio, tanto como el milenio, deben ser interpretados por su peso de significado en la Escritura y en la profecía, no como un lapso cronológico. En este tiempo entonces la iglesia es perseguida pero sin poder ser eliminada por completo debido a la protección sobrenatural del Señor, aunque como vimos en el capítulo 11 habrá un periodo muy breve en que la persecución llegará a ser tan férrea que la iglesia desaparecerá como institución organizada en el mundo. Es decir, en ese cortísimo lapso no habrá iglesia visible ejerciendo un ministerio público, lo que en el capítulo 11 es retratado con la muerte de los 2 testigos en la grande ciudad, y en el capítulo 20 es descrito como el Armagedón. Sin embargo, el mismo Señor resucitará y exaltará a su pueblo a la vista de sus enemigos. El resto de la descendencia de la mujer, según lo que dice el versículo 17, son estos creyentes individuales que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Describe aquí a los cristianos que mantendrán el testimonio de la fe en los días más férreos de persecución. Considerando estas cosas, entonces, los cristianos debemos tomar la historia del Antiguo Testamento como nuestra propia historia, y sus pactos como también nuestros pactos, como podemos también ver que se señala en Efesios 2, 11 y siguientes. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo a esta ciudadanía del pueblo santo, que no es un linaje físico, sino espiritual, ya que somos hijos de Abraham por la fe, de la misma manera en que somos hechos hijos de Dios. Comparemos Gálatas 3:7 con Juan 1, 12 y 13. Podemos ver hacia atrás y apreciar cómo el Señor ha guardado a su pueblo y ha sido fiel a sus promesas. Y teniendo ya la garantía de la victoria de Cristo y el testimonio de la historia recorrida hasta aquí, podemos esperar confiados el futuro, sabiendo que lo anunciado por el Señor se cumplirá sin duda y que Él guardará a su pueblo hasta el final. Pese al temible asedio del enemigo, estamos seguros en sus manos.